¿Cómo le va, Germán? ¿Cómo Bien. estamos? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pregunta para el doctor. Bueno, Sí. en este nuevo panorama que hay sobre los derechos integrales, digamos, en protección a los niños, en el proceso penal, ¿cómo está actualmente? Mire, actualmente desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal que ya se viene aplicando hace un tiempo con el sistema adversarial en la provincia de Tucumán, se creó en adhesión a lo que ya el Congreso de la Nación en el año 2005 sanciona lo que es la Ley de Protección Integral, la Ley 26061, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes. Con el nuevo Código Procesal Penal se crea la figura del abogado del niño. Ya había intentado la provincia, mediante una resolución del Ministerio Público Pupilar, crear en 2019 la figura del abogado del niño. Por cuestiones de problemas del texto, lagunas que había ahí, la declararon inconstitucional a esa resolución. Entonces después, lo que viene en el artículo 90, crean la figura del abogado del niño con el Código Procesal Penal de Tucumán, el nuevo que se está aplicando ahora, y se está aplicando, a ver, yo he estado trabajando hasta febrero de este año en el Poder Judicial y juicios que me han tocado, juicios que he estado, obviamente, que intervienen niños, que han estado el abogado del niño. Siempre y cuando obligatoriamente se le provee al niño, niña, adolescente, un abogado del niño cuando son causas de abusos sexuales, donde está en juego la integridad sexual o la indemnidad sexual, marquemos la diferencia, porque para la gente integridad sexual es a partir de los 13 años en adelante, indemnidad sexuales de los 13 años para atrás. Entonces, siempre que esté en juego la indemnidad o la integridad, hasta los 17 años y el último día antes de cumplir 18, se le aplica la figura del abogado del niño. ¿Pero se aplica en Tucumán? Sí, se aplica, se aplica. Se aplica desde que comienza el proceso penal, donde hay un niño víctima o adolescente víctima, y estamos inmersos en una causa de delito contra la integridad sexual, se aplica el abogado del niño. ¿El bullying entra en esto? El bullying, no, por el momento todavía no es delito. Está lo que es la figura del grooming, es una de las últimas leyes que se han sancionado, que sí está considerado como delito, la captación de menores a través de redes sociales, toda esa. Claro, y ahora con el avance de la tecnología también y cómo influye en los niños, estos ciberdelitos y todo lo demás entran dentro de otra figura. Sí, totalmente, sí. Sí, paralelamente a lo que es el abogado del niño también está la Defensoría de la Niñez, que a diferencia del abogado del niño, la Defensoría de la Niñez tiene, digamos, menos facultades en la intervención del proceso que el abogado del niño, porque el abogado del niño se termina constituyendo en una querella. Tenemos que tener en claro también que el niño, niña o adolescente puede contar con el abogado del niño y paralelamente ¿El abogado personal? con un abogado personal que designen los padres, qué sé yo, que sea de confianza de ellos. O sea, eso ya es lo que es el querellante particular y el querellante que vendría a ser el abogado del niño, que es la figura que se viene aplicando. Pero, suponiendo que el niño tenga un abogado personal, Sí, el abogado del niño, el oficial, sí. ¿interviene lo mismo o no? Interviene lo mismo, sí, interviene lo mismo. Me han tocado juicios que he estado donde, bueno, el niño víctima lo tenía el abogado del niño como querellante y a la vez había un abogado particular designado, bueno, de confianza por los padres que también estaba como querellante. Sí, sí. ¿Y el fiscal cómo juega en esto? Y el fiscal, y suele jugar paralelamente con lo que es la querella. A ver, por práctica judicial en lo que he estado, nunca, habrán sido 1 o 2 veces en 7 años que he estado trabajando en el Poder Judicial donde Fiscalía haya querido ir por un lado y la querella por otro. Siempre casi trabajan en conjunto en cuanto a la investigación, peticionan en conjunto, rara vez hay como un pensamiento distinto, digamos, que de hecho igual el código prevé que pueda haber una acusación por ahí alternativa, la querella tenga una acusación alternativa, a veces un encuadre en hechos en la calificación legal distinto, capaz que el fiscal ve un robo simple y la querella ve, por ejemplo, un robo agravado, un ejemplo de un delito, claro. Entonces, a veces el enfoque y el encuadre legal es distinto entre la querella y el fiscal. No suele ser lo común. Te diría que en un 90% de casos siempre van por el mismo camino en fiscalía y querella. Usted ha planteado recién el tema de los menores. Sí, Este es el caso que es víctima. sí. Y en el caso que es el agresor, el autor del hecho delictual, Sí, y actualmente... a ese quién lo defiende? Y está también la Defensoría de las Niñas que interviene en esos casos.
tengamos que tener en cuenta, bueno, también para la audiencia, que un menor de 16 años para abajo es inimputable. Entonces, y entre lo que es 16 hasta cumplidos los 18, puede ser imputado, pero lo que se le aplican son medidas de prevención, de seguridad, bueno, a lo sumo a veces alojarse en establecimientos, por ejemplo acá en Tucumán, como lo tenemos en el Instituto Roca, para la reinserción de ese adolescente. En esto que comentaba también, hay una controversia en Sí. cuanto a la capacidad por la edad y en cuanto también a esto que se proponía de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, en cuanto a lo que es la baja de la edad de imputabilidad, yo tengo la verdad que dos posturas, digamos, porque tengo la postura del ciudadano de a pie también, de que, bueno, todos sabemos los delitos que día a día se cometen, y entiendo por ahí el clamor social de que quiere, bueno, la gente a veces que el menor vaya preso, pero hay una realidad. Para mí, y desde una opinión personal, es muy importante la prevención. La prevención yendo de la mano con la educación, las dos cosas van de la mano. Estamos en una sociedad donde menos escolarización en lo que es la adolescencia y los niños hay, o mayor deserción escolar, me parece que hay más posibilidad de que aumenten también la cifra de delitos menores. Entonces para mí va por ahí el camino, prevenir para evitar que, bueno, que los menores los tengamos después inmersos en algún proceso o que se sancionen este tipo de leyes para bajar la edad de imputabilidad. Pero eso es cómo se avanza en eso. Usted sabe que Sí. siempre ha sido una prédica en ese tema, pero no se avanza. Que la educación ayude a que los chicos salgan de la delincuencia. Porque si no, se termina estigmatizando al pobre. Sí, sí, El totalmente. pobre no tiene escuela, entonces uno dice, che, si es pobre, estás cantando que sos delincuente. Sí, la forma para mí de avanzar es enfocarse en ello, o sea, que las políticas, bueno, públicas, estatales, y dentro mismo también del Poder Judicial nos enfoquemos de una vez y nos encarguemos de prevenir y de erradicar todo este tipo de flagelo que tenemos en la sociedad, pero enfocarnos de verdad, o sea, tener una mirada abarcativa y de una forma de abordaje que, bueno, que permita de vuelta prevenir esto, ya sea creando organismos, yendo a los barrios también a educar, a hacer relevamiento. Yo la verdad que creo que esa es la forma. Es un trabajo, obviamente que hay que hacerlo, pero bueno, de una manera u otra hay que enfocarse en eso de una vez por todas. Doctor, pero termina, usted Sí. sabe que siempre al niño se le da un tratamiento especial Sí. en el derecho. Los plazos para resolver los casos de estos temas que usted defiende, ¿son más perentorios? ¿Juegan algún rol importante? Y los plazos en el caso de lo que es el régimen penal juvenil, bueno, en los que estamos, en los niños, niñas y adolescentes, suelen ser de todas maneras similares a lo que es el régimen penal de adultos. La diferencia es que obviamente los niños por una cuestión de edad también, y si tomamos en cuenta que llegan a ser menores de 16 años y son inimputables, es muy probable que la pena máxima o la medida de última ratio que conocemos, que es la prisión, obviamente no se le aplica. Pero los plazos suelen ser similares en el Bueno, proceso, sí. gracias, doctor. Por suerte tenemos, perdón, la última, por suerte tenemos un Sí. sistema adversarial que se viene aplicando acá en lo que es Tucumán desde hace ya casi 5 años, en 2020, que comenzó, en agosto, y no hay un avance mucho más rápido en lo que es el nivel provincial de la justicia. Y en la los resolución de operadores judiciales casos, también. los operadores, fiscalías, todo está mucho más rápido. Entonces los plazos se han acortado bastante comparando con antes las causas que se demoran 2 o 3 años en juicio. Ahora, hoy en día tenemos en 4 meses a veces juicio. Entonces creo que ese es un gran avance que tuvo la provincia. Gracias, doctor. No, por Le favor, agradezco muchas mucho. gracias, Germán, muchas gracias. Señora Carla.